Ahora, las historias también son muy conocidas, pero no dejan de tener su efecto cuando las oímos y no dejamos de ver que hay una enseñanza a través de todas ellas. Una casa se estaba quemando y un niño que estaba dentro de ella salió corriendo al techo y se subió en él. El papá que estaba cerca vino corriendo, pero ya no podía subir a la casa. Pero empezó a gritarle al hijo: hijo, tu papá está aquí abajo, lánzate. Y él le dijo: no, papá, tengo miedo. Pero si no te lanzas, ahí vas a morir quemado, hijo. Lánzate que yo te recojo aquí. Pero el humo no lo dejaba ver hacia abajo. Y el niño dijo: no, papá, no puedo lanzarme porque no te veo. Y el papá le contestó: hijo, no importa que tú no me veas, porque cuando tú te lances, yo correré hacia ti y te atraparé. El niño pues se lanzó sin ver a su papá, pero el papá abajo lo atrapó porque era su hijo. Las circunstancias a veces se ponen que no nos permiten ver a Dios, pero no quiere decir que Dios no está. Dios está ahí. De lo contrario, hacemos a Dios mentiroso, porque Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por oscura que se vea la noche, Dios está ahí. A veces las personas que nos impresionamos con la falta de luz, con la oscuridad, depende de donde uno esté, pero a veces cuando se va la luz en todas partes, que todo queda como una boca de lobo. Yo estoy en la cama y necesito bajarme y a veces pienso: ¿y si hay una culebra piso 8 del edificio? ¿Cómo subiría en el ascensor? ¿Y a dónde se fue? ¿Por qué escogió mi casa? ¿Y por dónde se metió? Si es que la puerta pega del piso, pero bien, ahí no entra ni una cucaracha, mucho menos una culebra. Pero el temor a lo desconocido es lo que lo impresiona a uno, y aparte de eso la imaginación que uno pueda tener es terrible. Pero a pesar de la oscuridad, la luz va a llegar. En algún momento va a llegar la luz. Pero tenga por cierto, la otra cosa es que va a amanecer. La semana pasada comencé hablando acerca de la redención por la cruz. Los beneficios que logramos, las bendiciones y lo que Dios hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Hoy quiero mostrarles lo que el Señor, o los beneficios que Él nos dio en la cruz del Calvario. Y el primer beneficio que quiero pensar es que en el Antiguo Testamento había un lugar donde se buscaba a Dios llamado el tabernáculo, en la ley de Moisés, en el tiempo de Moisés. Luego también, más adelante, seguía el tabernáculo hasta que Salomón construyó el templo. El tabernáculo era una tienda, por supuesto, movible. Se desarmaba y solo lo podían hacer los levitas. Y la transportaban hacia el lugar donde la querían llevar, y todos los utensilios, solamente los levitas, solo los que eran dedicados, la tribu que era consagrada para el servicio a Dios.
Ese tabernáculo, una vez que estaba armado, habían dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santo entraban los sacerdotes todo el tiempo, todo el día. Habían sacerdotes ofreciendo sacrificio, primero afuera, en lo que se llamaba el atrio, luego entraban al lugar santo con sangre. Pero el lugar santísimo tenía un velo que era muy pesado, y era muy grueso y pesado. Entonces hacía una división y nadie podía entrar allá, solamente el sumo sacerdote una vez al año. ¿Por qué? Porque el lugar santísimo era considerado la morada de Dios. Ahí estaba Dios con los hombres. Y solo podía entrar el sumo sacerdote porque eso significaba, tenía el significado de que ese era la gloria de Dios. Si el sumo sacerdote entraba y no había sido el pueblo, cuando entraba por el pueblo, por ofrecer sacrificio, y alguien había traído un animal para matarlo, un cordero de tanto, que había que llevar esa sangre al lugar santísimo. Pero el que trajo ese sacrificio tenía algo escondido que no confesó. Entonces, el sumo sacerdote tenía que cargar en las vestiduras abajo unas campanitas. Cada vez que el sacerdote se movía, las campanitas hacían tlin, 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 tlin. Pero si no sonaban por un rato, entonces había que pensar, ese sacerdote está muerto. Luego él entraba al lugar santísimo amarrado de un pie. Él llevaba un mecate. Nadie podía, si él se moría adentro, nadie lo podía sacar, más que jalándolo. Entonces él entraba y iba a ofrecer el sacrificio, la sangre la iba a untar en los lugares en donde Dios había dicho que se regara la sangre. Pero él tenía que estar intercediendo por el pueblo. Pero hay uno que dejó algo escondido y no lo confesó arriba del sacrificio, y el sacerdote caía muerto, el sumo sacerdote. Cuando no se oían las campanitas, se jalaba, porque ya se sabía que Dios no había aceptado el sacrificio. Entonces comenzaba otro problema, que era la cacería de quien no había confesado su pecado, y ese tenía que ser muerto. Por eso hoy me impresionó estar leyendo hoy el libro de Apocalipsis con relación a Pérgamo, la iglesia de Pérgamo. Son Efesios, desde el capítulo 2 al capítulo 3 de Apocalipsis se mencionan algunas iglesias, y entre ellas se menciona la iglesia de Pérgamo. Ahora, nuevamente se nombraba otro sumo sacerdote. El pueblo venía, confesaba sus pecados, pero ya tenían el precedente de que el sacerdote que entró anteriormente había muerto. Ahora este iba a entrar otra vez, sustituyendo al que sacaron muerto. Y todo el pueblo venía y confesaba sus pecados. Pero los confesaba con la finalidad ahora de que no quedara nada escondido. Nada te queda por ahí escondido, Bandy. Y el otro decía en la segunda voz, do, Bandy, do. Trina pensó que era la nota do de la escala musical, no. Ahora, este podía entrar y salía él mismo por debajo del templo, no podía levantar la cortina, sino que tenía que pasar por debajo de la cortina para que los sacerdotes que estaban dentro del lugar santo no vieran
hacia adentro del lugar santísimo. Mire este beneficio que hizo Cristo. En el libro de Marcos, capítulo 15, en el verso 38, Cristo está en la cruz del Calvario. En el verso 37 dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Antes había dicho en el libro de Lucas, en el capítulo 23, en el verso 45, dice que Jesús entregó el Espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Cuando Cristo muere, verso 37, dijo, entrego mi espíritu, y se murió. Entonces, inmediatamente, note esto, porque a veces lo leemos y no entendemos qué significa esto. Entonces, el velo del templo, el que separaba el lugar santo y el lugar santísimo, se rompió de arriba abajo, indicando que Dios ya quitaba la separación de la entrada al Padre, la quitaba entre Dios y nosotros, esa separación. Un centurión que estaba viendo a Jesucristo, viendo que después de clamar a gran voz y expiró así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Un centurión, o sea, un sargento de los soldados romanos, comandaba a un grupo, el que mandaba a los soldados. Ahora, este hombre dijo, este es hijo de Dios. ¿Qué significa esto? De que el velo se rasgó de arriba abajo, y la cosa es que los sacerdotes que estaban adentro no se murieron. Vieron que eso se rasgó, a lo mejor se asustaron cuando vieron que el velo se rasgó de arriba abajo, y le estoy diciendo que era, dicen los centímetros, los historiadores, de más o menos cómo era la tela con que se había hecho ese velo, para que nadie lo pudiera levantar, ni nadie pudiera, solo había que meterse por debajo, con el sumo sacerdote solamente. Pero se rasga de arriba abajo y se abre. Entonces los sumos sacerdotes ven y lo que esperan es la muerte. Pero resulta que Jesucristo vino para dar vida y no muerte. Sí, de manera que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo Jesucristo. Luego agrega diciendo en Juan 10:10, dice, el ladrón viene a robar, matar y destruir, pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué le queda a los sacerdotes que estaban frente al velo y frente al lugar santísimo y lo están viendo? No hemos muerto. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué beneficio nos trae a nosotros? En el libro de Hebreos, capítulo 10, versos 17 al 22. Gracias a Dios que este libro de Hebreos está en español y no en hebreos. En el capítulo 10 de Hebreos dice de la manera siguiente: versos 19, dice, así que hermanos, teniendo libertad, que hizo el velo se rasgó, ahora teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Qué es certidumbre? Certeza.
seguridad. Entonces, me acerco con certidumbre, con certeza de fe, purificados los corazones de malas conciencias y lavados los cuerpos con agua pura. Esto no tiene nada que bañarse, ni mucho menos. Esto es sumergirse en el sacrificio de Jesucristo y aceptar. Claro, Dios no está reñido con el aseo personal. Hay que bañarse con agua pura, no con agua sucia, pero con agua pura. Eso por cuestiones de salud. Pero está diciendo ahora, con la muerte de Jesucristo, yo puedo entrar confiadamente delante de la presencia de Dios. ¿Qué puedo hacer delante de la presencia de Dios? ¿Cuántos beneficios me dio la muerte de Jesucristo para que yo los recibiese al entrar a la presencia de Dios? ¿Por qué se hace tan pesado orar? Y orar es hacer la función del sumo sacerdote, entrar a la presencia, al lugar santísimo. Me arrodillo donde esté, en cualquier lugar. Pero yo podría orar en el baño, usted puede orar en el baño. Bueno, es el único lugar donde puedo hacerlo. Bueno, arrodíllese a orar. Y usted verá lo que Dios puede hacer cuando usted entra al lugar santísimo. Si entendemos que estamos entrando al lugar santísimo cuando nos arrodillamos a orar, luego, el entrar al lugar santísimo opera una transformación en nuestras vidas que no la puede producir nada ni nadie más. ¿Cuál es esa transformación? Segunda de Corintios. En el capítulo 5 de Segunda de Corintios, en el verso 17, yo sé que usted lo sabe de memoria. Es más, yo sé que a cualquier persona que yo le pida que lo diga de memoria, se lo sabe. Pero vamos a leerlo porque leyéndolo, entonces sentimos que Dios nos habla. Y uno sabe los versículos de memoria y a veces al pasar el tiempo los comienza a citar, perdiendo el significado, por eso se vuelve a leer. De modo que si alguno está en Cristo, mire el beneficio, el que está ¿en quién? En Cristo, de allí la necesidad de aceptar a Cristo. Entonces empieza a decir esto, nueva criatura es. Oiga, mire los cambios que Dios hace. Hace un cambio tremendo. Nueva criatura es. Todos los días yo iba a donde mis amigos cuando era inconverso. Ellos se reunían en un sitio que un señor abrió una ventana así en un cuartico y puso una nevera y puso refrescos y tal, pero puso cervezas que costaban $1, se llamaban caraquitas. Pero habían caraquitas que se llamaba así por la cerveza Caracas, pero había la Zulia y habían otras más. Pero la gente se acostumbra, como lo mismo los carros rústicos, todo el mundo los llama Jeep, aunque sean Toyota, aunque sean de cualquier otra marca. Pero es simplemente el nombre. Y yo todos los días me acostaba, no me podía ir a dormir si no me tomaba 1 o 2 caraquitas con mis amigos. Pero cuando me entrego a Cristo, hubo un cambio cuando a Cristo conocí.
Las cervezas que tomaba ya no las tomo más. Y hasta hoy, después de 53 años de estar en el Evangelio de Jesucristo, no, 50 años de estar en el Evangelio de Jesucristo, 53 años. '67, 77, 87, 97, 2007, 2017. 50 años completos. ¡Ay, qué bueno! Estoy cumpliendo 50 años que dejé de tomar eso. Y por mí puede fracasar la fábrica, pero que no fracase la parte de la comida. Lo siento por aquellos que dicen, ¡ay, tengo calor! Lo único que me quita la calor a mí es una cerveza. ¡Qué brío! Pues si Dios hubiese querido eso, que lo único que te quita la calor es una cerveza, el calor es una cerveza, entonces Dios te hubiese hecho no agua, sino cerveza. ¿No le parece? Ok, pero la transformación fue mía, no tuya. La transformación la hizo Cristo en mí. Aquí venía una señora que ella platica que agarraba, platica que gastaba en cerveza. ¿Cierto, Teresa? Mentira no es, pues es el testimonio de Teresa. Ponte de pie para que la gente vea. Esa mujer era esclava del alcohol. Ah, ahí está la cosa. Entonces, el beneficio es que a veces lo primero que pensamos, y ahora, ¿qué voy a hacer yo? Si yo, ¿y cómo hago yo? No tienes que hacer nada. Ya Cristo lo pagó, lo compró y te lo dio en la cruz del Calvario. No va a hacer nada. Cristo ya lo hizo. Está hecho. Lo que uno tiene es que disponerse. Le es más difícil a un muchacho, un joven adolescente, enfrentarse a todas las críticas y las murmuraciones cuando se convierte en la adolescencia. Me dijeron de todo, que no me iban a gustar las mujeres, que eso no lo cambia Cristo, eso es inherente en el hombre. ¿Qué? Ya no puedes tener amigos. ¿Por qué no? Lo que sí es que yo voy a ser una influencia para mis amigos, pero mis amigos no me van a influenciar a mí para que yo regrese atrás. Entonces, yo puedo, y ahora con más razón, yo quiero influenciarlos para que vengan a Jesucristo. Los que quisieron se convirtieron a Cristo conmigo. Ahora, cada uno se fue por su lado, perfecto. Pero los que no quisieron, ellos solitos se fueron. Y no había problema. También Dios me dio en la iglesia amigos nuevos. Y igual con el mismo propósito que yo y con el mismo deseo de lograr las mismas cosas. Agradar a Cristo Jesús. De manera que el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios lo correcto. Y mira el verso 18, dice, y todo esto viene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio, o sea, Dios me cambió. Yo soy un reconciliador. Dígalo. Y ahora dígaselo al que tiene al lado. Tú eres un reconciliador. Mire cómo nos cambia Dios. Mire el cambio que produce. Ya tú no tienes que estar con ese cuento de estar sembrando chisme.
ni limitando a otro que no se atreve a hacer las cosas por el qué dirán. Pero claro, no las cosas malas, pues todo el mundo lo va a decir cuando las cosas son malas. Pero Dios nos ha dado la capacidad de ser reconciliadores. ¿Y qué es un reconciliador? Uno que pone en paz a dos que están en contienda. Pero a veces llegamos parcializados. No, claro. No, y si tú supieras cómo él habla de ti por detrás, no sé si se le entiende, dijo José, pero habla cuando tú no estás. Antes así éramos, pero al llegar a Cristo hubo un cambio cuando a Cristo conocí. El chisme que decía, ya no lo digo más, porque eso hace separación entre mi familia y mi familia eres tú. Dígalo usted. Todos ahora van a señalar si yo lo hice. Mi familia eres tú. Ahora, díganlo. Mi familia. Yo no. Tú señalas a tu esposa, pero no puedes señalar. Mi familia eres tú. Yo estoy señalando. Mi familia eres tú. Entonces, Dios ha hecho lo que llamamos la familia de Dios. La otra cosa es el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mire, una cosa es que yo como individuo diga como así como inconverso lo que sea, yo soy un hijo de Dios, porque todos somos hijos de Dios. Mentira, todos no somos hijos de Dios. Cristo le dijo a los fariseos así, y a los que no le habían reconocido a él como Señor, les dijo: vosotros de vuestro padre el diablo sois. ¿Qué les dijo? Ustedes no son hijos de Dios. Pero ¿por qué nosotros sí aceptamos que somos hijos de Dios? Juan 1:12. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces los que no le recibieron no tenían potestad, no tienen potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, no lo son. Diga aleluya. Entonces, Romanos 5:17, mire lo que dice. Pues si por las transgresiones de uno solo, que es Adán, reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de Dios. 8:16 es que el que estoy buscando. 8:16. El Espíritu mismo, refiriéndose al Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué es dar testimonio? ¿Qué carácter nos está diciendo? Tú eres un hijo de Dios. Nos gusta jugar el juego de la seguidilla. Dice alguien por ahí: mira, tengo una caja de whisky que trajeron de la frontera y un guardia nacional pues me la pasó ahí y me dijo: dame algo, y le di 500 bolos y él lo aceptó. Entonces ahora yo tengo eso en la casa, pero yo no lo quiero para mí solo. Síganme todos, y el que se quede porque es gafo. Ay, yo no soy gafo, yo no me voy a quedar. ¿Y tú eres gafo porque te quedes o porque no te quedes? Pues permíteme decir que si eres gafo es de nacimiento. Pero no porque te quedes o no te quedes. Entonces, yo no me voy a meter en la seguidilla. Aquí voy yo.
pero tú eres cristiano. El Espíritu, pero tú eres hijo de Dios. Sí, pero después ¿quién aguanta el chalequeo? Ahora le dieron otro nombre. ¿De ¿quién aguanta ese bullying? Bueno, antes el bullying era un carro. Bueno, ¿quién aguanta ese carro? Que me lo den a mí. Ese sí. Pues tú no tienes que aguantar nada. Tú lo que tienes que obedecer al que te permite la entrada ante el trono de la gracia y recibir lo que Dios ha preparado para ti. Hay unos cristianos más vivos que se van detrás del whisky y le dicen, está bien, yo no me lo voy a tomar aquí, pero yo me lo voy a llevar. Y yo lo que me pregunto es, ¿y el testimonio qué? O sea, ¿dónde queda el testimonio de que somos diferentes? Es que yo no lo soy. Ah, bueno, ahí sí. Yo lo que tengo es costumbres evangélicas. ¿Y eso por qué? Bueno, porque mi esposa lo es, porque tengo amigos que lo son y porque yo voy y conozco las cosas de la iglesia. Entonces yo tengo costumbres evangélicas, pero yo no lo soy. No lo estás diciendo con tu boca, pero lo estás diciendo con tus hechos. Fui a una reunión donde invitaron a todos los pastores. Y había allí una bebida alcohólica un poquito fuerte, puesta en la mesa y los vasos y todo. Me llamó la atención que no era un pastor, un hombre muy conocido mío, pero se vino a sentar con nosotros, con los que estaban en mi mesa, porque él me conocía. De cómo me conocía, se sentó. Uno de los mejores cancerólogos de Venezuela, que ya estaba jubilado, pero parece que ya partió con el Señor. Y cuando nos sentamos ahí, algunos veían la botella y la leían porque estábamos en un lugar, una sinagoga judía. Entonces la veía y la leía y le daba vuelta a alguien. Y que no era pastor, dijo, hermanos, vamos a dar un testimonio aquí de que nosotros no aceptamos esto por una razón muy importante. Uno de los grandes males de nuestra sociedad lo ocasiona esta botella. Divide hogares. Si alguien me dice, mire pastor, yo conocí un hogar que estaba dividido, pero gloria a Dios, llevaron una botella de cacique. Y la esposa se echó una alegrada y el esposo se echaron una alegrada y se reconciliaron por una borrachera. Deje que le pase el ratón y verán que todo vuelve a la misma perolera. Pero con Cristo las cosas son diferentes. Y eso es lo que hay que mostrarle. Yo puedo estar ante el mundo, y no me importa, pueden poner lo que les dé la gana. A mí no me importa. Yo he ido a fiestas por montón y han puesto todo tipo de botellas, hasta botellas de botellones de agua. Han puesto también. Y ahí me he sentado. Y el botellón de agua sí le entro, ¿cómo no? Con todo gusto. Si aquí hasta Inés me trae agua. Pero es agua. Porque después, si alguno de ustedes me ve a mí tomándome cualquier poquito, enseguida, y yo conozco un hermano que lo primero que va a decir es Randolph. Bueno, si el pastor tomó así, ¿por qué no me puedo yo rajar una botella? Entonces, yo que amo a Randolph, tomo agua. Porque hoy en día
aunque Pablo le dijo a Timoteo que por causa de tu estómago, tómate un poquito de vino. Pero un hermano le dijo a un italiano, le dijo, pero Pablo le dijo, toma vino. Sí, a Timoteo le dijo, sí, por causa de tu estómago. Pero no todos los italianos están enfermos del estómago. Ni todos los europeos están enfermos del estómago. Y me gustó esa respuesta. Entonces, si alguien en medio de nosotros llegara a hacerlo, entonces cualquiera que lo ve dice, no, pero fulano, cuando se me subía la presión y se me bajaba, que todavía se sube y se baja, porque es como la bolita esa que sube y baja. Me dijo el médico, Máximo, tómate un vaso de whisky en las rocas cuando vayas a dormir. Empecé a salir de ahí dándome vuelta la cabeza. Y parece mentira. Me regalaron 2 botellas de whisky. Un vecino me dijo, Máximo, te quiero regalar esto. ¡Pac! Me dio una botella de whisky, 12 años. Otro me dio otra botella. Tenía 2 botellas de whisky ahí. ¿Por qué ya no están en la casa? Porque me la bebí. No. Las regalé a quien no era cristiano. Pero yo dije, lo primero que pensé fue, el diablo me va a querer agarrar por aquí diciéndome que me va a curar. Pero mire, si Dios no quiere, Dios tiene, dice la Biblia, contados los pelos de nuestra cabeza, ¿no? Entonces los días de tu vida no están contados. Entonces, bebas o no bebas whisky, para curarte, el día está señalado. Y cuando te toque, eso lo sabe hasta un gafo. Una vez uno de ellos, una señora tenía 2 hijos y uno era gafo y el otro no. Entonces cuando el otro era estudiante y ya se iba a graduar y la esperanza de esta señora era el muchacho ese, para salir de abajo, este muchacho me va a sacar. Pero se murió. Y la noche llega la señora y se pone a llorar. Y estaba el hermano ahí en la urna. Y llega la mamá y dice, Dios mío, ¿por qué se me muere mi hijo que ya se iba a graduar de psicólogo? Y él que me iba a sacar de abajo. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué no se murió este gafo? Y le dice, mamá, al que le toca, le toca. ¿De qué dice esto? Que hasta el gafo lo sabe. Hasta el gafo lo sabe. Uno dice, el médico dice, ya está listo, tiene, mi suegro, nos dijo el médico ahí en Vistalegre, tiene 3 tumores en el colon. Ese hombre, hay que tener valor y tal, y para allá y para acá. Bueno, oramos. Ya pasamos los 10 años, Cleo. Pasamos los 10 años corridos. Y el hombre nada. Y yo empujando y nada. O sea, pasan los años. Y no. Porque Dios lo agarró de sorpresa. Permití que se le metieran estos 3 tumores. Y el hombre no se murió. No, Dios no lo agarró de sorpresa. Él va a vivir hasta que Dios lo diga. Y yo voy a vivir hasta que Dios lo diga. Y Dios ya lo dijo. Algunos más jóvenes, otros más viejos. Pero a veces nacen muertos. Porque Dios está poblando el cielo. Y lo está poblando con ancianos, con adultos, con jóvenes adultos, con jóvenes mancebos o adolescentes y con niños de una edad y con más jóvenes todavía. Está poblando el cielo y dice la Biblia,
La versión inglesa dice en el libro de los Salmos: preciosa es delante de Dios la muerte de los justos, de los santos, de los redimidos por la sangre de Cristo. Preciosa. O sea, Dios no está angustiado. ¡Ay, se viene! No te digas, se viene, se viene, se viene. Si yo hubiese estado inscrito para la pelona hace unos años atrás, unos 3 años atrás, me hubiese ido. Seguramente Dios hubiese salvado a Gabriela, pero yo me hubiese estrellado contra aquella cola de carro. Y eso me queda, siempre que estoy medio perturbado y tal, se me viene eso a la mente. Yo te salvé de morir cuando se le fueron los frenos al carro. Cuando viste por el retrovisor, los carros estaban detrás de ti, tú estabas adelante. ¿Qué pasó ahí? Una alucinación. No salva a nadie. ¿Por dónde me hizo pasar Dios? Yo no lo sé explicar, no voy a averiguarlo tampoco, sino en el cielo le pregunto: ¿qué hiciste ahí, Señor? Porque eso sí estuvo chévere. De manera que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Y mire, en Romanos 8:28 dice: y sabemos. Entonces el Espíritu dice que nosotros somos hijos de Dios. En el verso 28 de Romanos 8 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, yo soy llamado conforme al propósito de Dios. Entonces mi vida es una vida con propósito. Cuando me vaya, era el propósito de Dios. Cuando tú te vayas, era el propósito de Dios. Ahora las cosas para nosotros son posibles. Marcos 11, libro de Marcos, capítulo 11. Mire cómo Marcos 10 y Marcos 11. Marcos 11, 23. Dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, sino que creyere, será hecho. Lo que dice, lo que diga, le será hecho. Entonces, todas las cosas son posibles para ti, para mí, para él, para ella, para todos, si creemos lo que dice la palabra. Entonces, yo creo que Dios hará. Yo creo que Dios hará un milagro. He visto gente tan tremenda en la fe. La primera persona que Dios sanó de un cáncer, la habían despedido, no la habían despedido, la jubilaron de la universidad, pero le pagaban su sueldo y le daban su aumento, porque él iba a vivir 2 meses. Pero él vino a la iglesia, tendría como 40 y algo de años, unos 42, 43 años. Y el Señor lo sanó. Eso hace 47 años, cuando yo comencé como pastor. Dios sana a ese hombre. Y todavía, cuando tiene 80 y dele de años para allá, el hombre está vivo y sigue cobrando. Cuando iba a cobrar por 2 meses, sigue cobrando. Y le vienen sus aumentos. Yo le preguntaba: Arturo, ¿y te siguen pagando? Sí, y me siguen aumentando también. Cuando viene el aumento para todos los obreros, viene mi aumento también. Y los
los profesores de la Facultad de Derecho en la Universidad Central lo que le decían era, bueno, con las cosas de fe, todo esto es misterioso. Con las cosas de Dios uno no puede opinar en contra porque las cosas son misteriosas. Bueno, un día empezó a orinar sangre. Y tenía 3 días y la mujer, que vamos al médico, que venga al médico. Y él le dijo a la esposa, no, el Señor me sanó de cáncer cuando me iba a morir a los 2 meses. Y aquí estoy vivo, después de tantos años, porque estoy orinando sangre, el Señor no me va a sanar. Y estaba amarillo. Entonces la esposa va a la iglesia y me dice, pastor, Arturo no quiere ir al médico, pero mire, cada vez que orina es un sangrero que bota. Yo quiero que usted vaya, porque eso fue que los puntos se le fueron de adentro. Y ya tendrían muchos años de haberlo operado. Pero se le fueron los puntos. ¿Cuáles puntos? Ya eso estaba sancochado. Entonces, yo digo, bueno, está bien, yo voy a pasar por allá. Iba con la intención de decirle, véngase conmigo, vamos al carro que lo voy a llevar al médico. Pero recibí yo una lección de fe. Cuando voy a entrar al cuarto de él, siento que el Espíritu me dice, ten cuidado con lo que vas a decirle, porque yo estoy tratando con él. Bueno, si Dios está tratando con alguien, ¿qué va a hacer uno? Yo entro y lo saludo y me da ese hombre una lección de fe. Mi esposa anda desesperada porque me voy a morir. El Señor no me dejó morir antes. ¿Me va a dejar morir ahora por una tontería, orinar sangre? Entonces me explicó que la sangre se regenera, que uno la bota, pero que vuelve y sale nueva. Y lo que se me está purificando la sangre, me dijo. Entonces la agarré, oré por él y le pedí a Dios que lo sanara. Salgo de la casa y el domingo en la mañana se presenta en el culto, rozagante, con su cara como que si nunca le pasó nada, tranquilo, cantando. Él se paraba en la puerta para hacer entrar a las personas que se pararan en un lado y en otro. Pues se paró en la puerta y aguantó todo el culto de pie ahí en esa puerta. ¿Y qué voy a decir yo? Que para el que cree, todas las cosas son posibles. Son difíciles, sí, para ti, pero no para Dios. Miren lo que compró él en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, verso 24. Primera de Pedro 2, 24. ¿Qué beneficios? Oye, gloria a Dios. Todas las cosas son posibles para el que cree. Entonces, en Primera de Pedro 2, 24, dice así. ¿Quién cuando le maldecían no respondía con maldición? Ese es el verso 23. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, se refiere a Cristo, a quien nosotros servimos y a quien tenemos que parecernos. Entonces dice, quien llevó quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Qué está diciendo Pedro? Él llevó tu enfermedad y fue justo, fue considerado el justo. En su muerte el centurión dijo, verdaderamente este hombre era justo. Entonces dice,
ese justo, por él se llevó nuestra enfermedad. ¿Para quién? Para el que cree. Las bendiciones materiales, Romanos 10. Bueno, yo no creo que Dios le dé a uno. ¿Cómo que no? Y está, pero por montones en las Sagradas Escrituras que mi Dios provee. En medio de la crisis uno está viendo su problema, pero cuando uno viene a Cristo Jesús, en el capítulo 10, verso 12 dice, porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues Él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero está diciendo primero, Él es ¿qué? Se hizo pobre para enriquecer a los muchos. Entonces la primera riqueza que yo recibo es la salvación. Luego recibo la fe. Y por la fe recibo todo lo que pidiese y recibo la sanidad de mi cuerpo. Todo lo que yo le pido a mi Señor, Él lo tengo asegurado porque Él lo compró en la cruz del Calvario. Entonces, los beneficios materiales. Aquí está el problema. No, esta enfermedad no hay problema, el Señor me la va a quitar. Me duele del lado derecho, pero el Señor me lo va a quitar. El Señor me lo va a quitar. El Señor me lo va a quitar. Dios mío, qué problema. Voy a pensar como una viejita que venía a la iglesia. Ya murió. Un día me vio que compré un paquete de arroz y empecé a echarle a las palomas. Y me dice, pastor, ¿y usted bota la comida así? Le digo, no, yo estoy alimentando las palomas. Porque la Biblia, Cristo dijo, mirad las aves del cielo, no siembran, ni hilan, ni cosechan, y vuestro Padre que está en los cielos las alimenta. ¿Y a quién va a utilizar? A Máximo Escalona, para alimentarlas. O sea, a mí me está utilizando para alimentarlas. Dejé de hacerlo como Silvino dejó de comprar pan y traerle y echarle a las palomas, porque él heredó ese trabajo. Pero porque no se conseguía ni se consigue el pan. Porque también anda volando. Pero Dios sigue proveyendo. Pero ¿cuál era la mentalidad de la viejita? Que aunque Dios rasgó el velo, abrió de par en par la entrada al lugar santísimo, en vez de llevar su carga al lugar santísimo, empezó a buscar las soluciones. Y entonces, no, pastor, yo voy a Coche y a Quinta Crespo, y donde botan la verdura, pastor, mire, se consiguen ocumitos, pedacitos de ñame, se consiguen unos tomáticos, tienen alguito malo, pero se les quita. Y Dios dice que yo soy un hijo del rey, buscando tuquitos de ñame, tuquitos de apio, tuquitos y la otra alternativa ahora es, voy a buscar bolsas de basura por ahí para abrirla, para empezar a sacar. Porque, bueno, ¿qué más voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Voy a donde está cuerda evangélico que tienen trabajo y les digo lo que estoy yo atravesando y no me hacen ni caso. Dígame esa ñurca, todo lo engorda ella, pero no deja que engorden los demás. Así. ¿Y el lugar santísimo dónde está? Eso es el problema. Que Job dijo esto. Si alguien me dijese,
¿dónde está el trono de Dios? Yo iría hasta su trono. Pues entonces yo te voy a decir, ahí está el trono de Dios. Ahí está el trono de Dios. Ahí está el lugar santísimo que se rasgó. Ahí está. Ahí está. Es más, no solamente está aquí. Él va contigo a donde quiera que tú vayas para que clames a Él en el momento de la necesidad y de la dificultad. Entonces, no hay cómo darle de comer a mis hijos. No sé qué vas a hacer tú, Padre. Pero a mí no se me van a desnutrir mis hijos. Tú proveerás porque tú dijiste que tú eras rico y que si te recibíamos ibas a enriquecer a los tuyos. Y la riqueza no está en la posesión, está en la provisión. Que Dios, cuando no tengo, no me empobrece, está esperando para que yo busque, para proveerme. Dios proveerá. Mire esto que me llamó mucho la atención. Volví a leer el libro de Job. Y busqué la pobreza en que quedó Job. Pero en ninguna parte dice que Job pasó hambre. Ni en ninguna parte dice que se debilitó porque no comía. Y si no comiera porque no tenía nadie que le cocinara. Porque Dios el alimento lo provee, lo demás lo haces tú. O queremos que nos caiga el maná del cielo cocido y todo. Así que la bendición de Dios también es material. Vamos a buscar 2 Corintios 8, 9. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿Qué pasó? Siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis empobrecidos también. Fueseis enriquecidos. ¿Qué cosa? Él es rico, se hace pobre, pero para que yo sea rico. Y usted sabe que la riqueza es algo que está aquí. Porque muchas personas se han sacado un cuadro de caballos y se han hecho ricos. Y en poco tiempo, en menos de un año, han regresado a la pobreza peor que como estaban. Se han sacado la lotería, una estadística norteamericana. Se han sacado la lotería más grande. Y luego, en poco tiempo, han regresado a una pobreza peor. Mire, artistas del cine que fueron extremadamente millonarios, botaron toda su fortuna y ahora una es indigente en Nueva York. Otros, deseando conseguir un trabajito. El campeón mundial semicompleto venezolano, difunto ya, fue metido preso después de haber gastado tanto dinero en los grandes hoteles del mundo por andar viajando y dándose la gran vida. Saludos a Maíta, tráiganme a Foster, decía. Y después es buscado para ser metido preso porque se robó 2 bolívares en una bodeguita en Carapita. No fue que los pidió, es que se los robó. 2 bolívares. Después de manejar
miles y miles de dólares. Entonces la pobreza anda en la cabeza. Yo no puedo. Yo no, está muy difícil eso. Pero para esto apareció Cristo, para cambiar nuestra manera de pensar. Vamos a buscar Romanos, vamos a ver el capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Una maestra de escuela dominical le enseñaba que racional era por pedacitos, racioncitas. O sea, el tipo de oración que usted raciona, pero eso no es así por pedacitos. Es que sea inteligentemente, voluntariamente. Yo tengo la razón, y cuando tengo la razón en mi cabeza, estoy razonando, no racionando, sino razonando. Entonces yo pienso, voy a hacerme mi culto delante de Dios para que Él me ayude a lograr mis objetivos. Entonces yo presento mi cuerpo delante de Dios. Sí, pero es que tengo hambre. Bueno, ora. ¿Te sabe el tiempo que se pierde esperando que te hagan las arepas? No se podría. Ponga a cocinar las arepas y váyase a orar para que esas arepas queden bien ricas y mejores. Pero ore y verá el tiempo que ora al día. Orará 3 veces al día, aunque sea comience con la hora de la arepa y después ni se le quemarán las arepas, le quedarán tostaditas como quiere su familia que le queden. ¿Qué le echaste a esa arepa, mi amor? Y la última cosa que quiero, Proverbios 23:7 dice, según sea tu pensamiento, así eres. Tú eres lo que piensas. Piensas bien, eres bueno. Piensas mal, eres malo parejo. Entonces, ¿qué hago yo? Cambio esa manera de pensar. ¿Cómo lo puedo cambiar, pastor? Si que yo vengo, no, hombre, de una situación bien difícil. Cambia lo que lees y lo que ves. Por último, termino con esto. ¿Sabe? Cuando yo veo televisión y veo que una matazón, una película de acción y hay matazón y comen aquí, y matan allá y no, quítale la cabeza a todos y tal, y tíralas aquí, pónganlas acá, vamos a zancocharlas y le quitamos la carne y después exhibimos las calaveras y después, en la noche. Al siguiente día, todo me asusta. Uno no se da cuenta mientras está emocionado, pero cuando la adrenalina baja, todo eso te impactó por dentro. Cambia esa situación. Pon tonterías que tú ves que son mentiras, por lo menos pon una vaquera. Encontré en YouTube que dice 25 películas de caballo. Aunque las vaqueras todas tienen caballo, pero el artista principal es un caballo. Y piense, si este caballo fue artista, no, que no puedo ser yo.